Buenas a todos, bienvenidos a esta clase del Diplomado en Ecología y Servicios Ecosistémicos de los Humedales. Mi nombre es Sebastián Escobar Flores, soy biólogo de la Universidad ICESI, tengo una maestría en Ciencias Biológicas y Biodiversidad Tropical de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro y tengo un importante tiempo investigando la megafauna asociada al al río Cauca, del Cuaternario puntualmente, y algunos otros estudios asociados a paleontología de megamamíferos. La clase de hoy que me corresponde tiene como título El pasado de los humedales, en donde pretendo dar un contexto temporal de las faunas asociadas a los humedales y más o menos los cambios que hemos encontrado a lo largo del tiempo geológico en estos ecosistemas. Para poder iniciar hablando de temas asociados a paleontología, es importante tener en cuenta la escala temporal que se maneja para este tipo de estudios. Eso viene dado por el tiempo geológico, las eras geológicas. Las eras geológicas son una escala que establecen los paleontólogos y los geólogos para poder ubicar diferentes organismos y diferentes características de los ecosistemas durante el pasado del planeta. Esta escala surge a partir del análisis de rocas y se establece en millones de años, teniendo como base de esa escala geológica el Arqueano, ¿sí? Donde aparece la vida hace 2,5 millones de años, y avanzando hasta el presente en el periodo que se conoce como el Holoceno. Eso es importante porque durante la clase se estará hablando de millones de años y de periodos y toda esos términos. Entonces es importante entender eso. Además de eso, cada una de estas eras, para fines de entendimiento cronológico, se han dividido en temprano, medio y tardío, iniciando los periodos tempranos en el borde de la era geológica y el tardío ya finalizando para pasar a a la siguiente era geológica. Entonces, como en otras clases se los han mencionado, los humedales son extensiones de marismas y pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, ¿sí? Eso no cambia ese establecimiento de que es un humedal, así lo estemos considerando en el presente o en el pasado. Las faunas asociadas a ellos y la flora muchas veces se mantiene, muchas veces es un poquitico variable, pero en general las características son las mismas. Por ejemplo, como nosotros podemos ver aquí en la imagen, esto es un pantano del Mioceno medio de Norteamérica, en donde podemos encontrar una diversidad de vegetación asociada al agua, zonas inundables y organismos bastante interesantes que podemos tener presentes para poder identificar dentro de ese ecosistema de humedal. Em, los humedales en el pasado siempre han sido zonas inundables que son ejes integradores para la biota. En cualquier periodo donde se contemple, siempre han servido para sitios donde los animales descansan, donde se alimentan los herbívoros, donde si hay herbívoros, también los carnívoros aprovechan para estar. Entonces, han sido sitios muy importantes para la dinámica ecosistémica eh, en diferentes eras dentro del tiempo geológico. Eh, la mayoría o bueno, el inicio de estos ecosistemas se ha determinado aproximadamente para el Carbonífero, hace 360 millones de años, donde empiezan a aparecer esas plantas asociadas al agua, donde las zonas inundables son un poco más predominantes, ya que durante el Carbonífero casi todo el planeta estaba cubierto por una selva tropical húmeda. Y pues también había fauna asociada como grandes insectos, algunos reptiles, anfibios, bueno, etcétera. Grupos que también encontramos en los humedales hoy en día. Y muchos grupos han evolucionado asociados a estos ecosistemas de agua dulce, estas zonas inundables, y los encontramos con representantes actualmente. Y al pasar la clase, pues encontraremos algunos grupos que son referentes para los humedales. Algo interesante y que podemos ver allí
en esa imagen de un humedal en el Mioceno tardío de Sudamérica, en donde podemos encontrar herbívoros como los perezosos gigantes que encontramos ahí al fondo, o estos carnívoros que son el tigre marsupial o Thylacos milus, que también era uno de los cazadores asociados a estos ecosistemas de agua dulce. ¿Cómo se originaron los humedales en nuestro país, en nuestro continente? Se tiene una teoría que existió un enorme humedal en el Mioceno, eh, revisiones de suelos asociados a zonas inundables o zonas que se presumían inundables en el pasado, en Brasil, Colombia y Perú, ayudan a entender esa teoría de las zonas inundables. Entendiendo pues que hasta el Mioceno había un importante mar interno, ¿sí? Una conexión directa con el océano en el continente, que a medida que las cordilleras empiezan a aparecer y nuestro continente se eleva un poquitico más sobre el nivel del mar, ese océano interno, ese mar interno, se empieza a secar y se empiezan a mantener algunos sistemas hídricos internos en el continente. Estas zonas inundables se mantuvieron durante gran parte del Mioceno y ya en el Mioceno tardío, como vemos en esta última imagen, ya solamente se establecieron ríos y marismas dentro del continente. Entonces las zonas inundables y los humedales tienen una antigüedad importante dentro de nuestro continente y han estado pues siempre establecidos dentro de los países hacia el norte de Sudamérica. Eh, los humedales han cambiado de manera significativa, ¿sí? Como vimos en la diapositiva anterior, el Mioceno es un periodo anterior al Pleistoceno, que es el que les voy a hablar ahora, y esto se debe a que durante el Pleistoceno, o la era de hielo, como se es considerada en algunos libros, existió un proceso climático que alteró la composición de las zonas inundables en los continentes, siendo el avance de las glaciaciones, a lo que debe el Pleistoceno su nombre de era de hielo, hacía que las zonas húmedas se redujeran de manera considerable durante los periodos glaciales, ¿sí? Donde había hielo, mientras que durante los periodos interglaciales ese hielo se derretía y hacía que las zonas inundables se aumentaran. Entonces, durante la última porción de la era glacial y nuestra era, el Holoceno, los humedales y las zonas inundables han tenido un cambio importante en su composición y en su permanencia dentro del espacio. Pero, sin embargo, seguían siendo un elemento integrador para muchos de los organismos que nosotros tanto tenemos en la actualidad como sus representantes ya extintos. Por ejemplo, este paisaje del Pleistoceno de Argentina muestra una gran diversidad de mamíferos grandes asociados a los cuerpos de agua, como son los tigres dientes de sable, los perezosos gigantes, este animal con trompa que se llaman las macroquenias, ¿sí? Atrás los mastodontes, que son elefantes antiguos que se extinguieron, y bueno, demás organismos asociados a esto. Entonces, ¿cómo han sido los humedales en el pasado en nuestro país? Bueno, de todo lo que lo que les voy a presentar de aquí en adelante, es información suministrada por un libro que se llama Hace Tiempo. Es un libro con fines pedagógicos que sacó el Instituto Humboldt en asociación con el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Es un libro de libre acceso que podemos encontrar en la página del Humboldt y tiene mucha información sobre la historia paleontológica de nuestro país. Entonces, para iniciar ese viaje paleontológico sobre los humedales, tenemos que viajar hace 66 a 58 millones de años en un periodo que se conoce como el Paleoceno. El Paleoceno se caracteriza por una alta diversidad de plantas asociadas a una selva húmeda tropical y zonas pantanosas, ¿sí? Los registros del Paleoceno para Colombia se han ubicado principalmente en La Guajira, en la zona del Cerrejón, ahí es donde se han encontrado la mayor diversidad, la mayor cantidad de fósiles asociados al Paleoceno, y lo que se ha encontrado para el Paleoceno de Colombia son
plantas de hojas grandes, plantas adaptadas a condiciones de alta humedad, cocodrilos de un tamaño importante, tortugas de un tamaño muy grande y serpientes acuáticas de proporciones descomunales. Entonces, esta biota nos ayuda a que los paleontólogos entendamos que durante el Paleoceno en La Guajira íbamos a encontrar un enorme pantano asociado a una selva húmeda tropical. ¿Cuáles son esos organismos que nosotros encontramos dentro del Paleoceno y que podemos nosotros tomar como indicadores de esas condiciones de zonas húmedas, de zonas inundables? La titanoboa, uno de los fósiles más icónicos del Paleoceno de Colombia en La Guajira, ¿sí? Una serpiente de tamaño descomunal que podía medir aproximadamente de 7 a 13 metros de largo, un animal muy grande que se alimentaba de cocodrilos, tortugas, ¿sí? Era muy, muy, muy masiva, era masivamente enorme. Nosotros podemos ver esa dimensión de este animal, comparar sus vértebras. Esta vértebra que le señalo aquí es una vértebra de anaconda, mientras que esta vértebra de acá es una vértebra de titanoboa, al igual que aquí. Esta es una representación a escala de una titanoboa en comparación con una anaconda. El Mioceno es otro de esos periodos en los que existió una diversidad bastante interesante asociada al agua y asociada a los ecosistemas de humedal. El Mioceno es un periodo posterior al Paleoceno, ya no estamos en 66 millones de años, sino que ya estamos a 13,5 millones de años, y la mayoría de los fósiles que se conocen del Mioceno para Colombia están en un lugar que se llama La Venta o Villavieja también se le conoce, ubicado en el desierto de la Tatacoa, en el departamento del Huila, ¿sí? Dentro de la enorme biodiversidad que nosotros encontramos en La Venta, tenemos manatíes, tenemos estos gaviales y cocodrilos asociados a que actualmente solo encontramos en el continente asiático, toxodontes, que eran animales muy parecidos a los hipopótamos y tenían los mismos hábitos que los hipopótamos, astrapoterios, que son animales que solamente se han registrado para Sudamérica y no tienen ningún representante actual. Estos Phytosaurus, que no, son cocodrilos que eran herbívoros y tenían la capacidad de alimentarse de algas, etcétera. Muchos animales asociados a esos ecosistemas de agua dulce. Dentro de ellos, el más destacado, el más interesante es el Purusaurus. El Purusaurus es el rey caimán, es uno de los cocodrilos asociados a la agua dulce más grande que se tiene registro en el registro fósil. Era un animal bastante grande. Si nosotros podemos ver aquí en comparación con un bus alimentador del mío o de Transmilenio, podemos ver que tenía unas proporciones bastante grandes en comparación con un cocodrilo como la babilla. Era un animal grande y era el que dominaba los ecosistemas de agua dulce durante el Mioceno en Colombia, que nos ayuda también a entender la diversidad fósil que podemos encontrar en el Mioceno de la Venta, ¿sí? Entender cómo funcionaba la red trófica de un humedal en el pasado, ¿sí? Si nosotros tomamos todos los fósiles que se han encontrado asociados a la Venta, asociados al desierto de la Tatacoa, nos hacemos una idea de que muchas de las plantas que nosotros encontramos hoy en día asociadas a los humedales y muchos de los organismos que también encontramos asociados a los humedales también tenían una pertinencia en el pasado, donde los grandes reptiles, como los cocodrilos, eran aquellos que eran los depredadores top o los máximos depredadores, y de ahí para abajo tenemos otros grupos importantes que también encontramos en los humedales hoy en día, como tortugas, peces, crustáceos, ¿sí? Mamíferos. Entonces, esto nos ayuda a entender que muchos de las dinámicas biológicas que ocurren dentro de los humedales hace 13 millones de años pues, siguen manteniéndose en los humedales en la actualidad. Esto ayuda a comprender un poco cómo es esa dinámica. Posteriormente a eso, saltamos a un periodo un poquitico más adelante, el Plioceno, ya acercándonos más a la actualidad. En el Plioceno empiezan a aparecer animales
interesantes, acuáticos y semiacuáticos, la permanencia también de los reptiles, cocodrilos, empiezan a aparecer roedores asociados al agua, como los primeros chigüiros, los primeros capibaras. Algunos otros grupos se mantienen, como los toxodontes, que eran animales capaces de bucear y de tener un hábito semiacuático. Los perezosos gigantes, que también son animales que son muy buenos, se presume que eran muy buenos nadadores, que tenían la capacidad de desplazarse por largas distancias en agua. Y algo interesante es que durante este periodo, durante el Plioceno, empieza a ocurrir un proceso geológico muy importante, que es el levantamiento del Istmo de Panamá. Además de eso, la cordillera empieza a levantarse y la humedad presente en nuestro país, gracias a las corrientes eh, que circulan en el planeta, se empieza a concentrar y se empieza a crear un espejo de agua, un ojo de lluvia cerca pues a las cordilleras y entre ellas. El proceso del levantamiento del Istmo de Panamá, uno de los puntos de inflexión más importantes para los ecosistemas en Sudamérica, ocurre gracias al choque de dos placas tectónicas muy grandes, el plató del Caribe y la placa de Nazca, el plató del Caribe en el Mar Caribe, en el Océano Atlántico, y la placa de Nazca en el Océano Pacífico. Esas dos placas empiezan a converger y en el punto de inflexión donde convergen se levanta un puente de tierra, que es lo que hoy conocemos como el Istmo de Panamá, y permitió una conexión física, una conexión terrestre entre Norteamérica y Sudamérica. Gracias a eso y durante el final del Plioceno e inicios del Pleistoceno, hace más o menos unos 6 7 millones de años, se da uno de los procesos biológicos más importantes para la biología de nuestro continente de Sudamérica, que es el gran intercambio biótico de las Américas. El gran intercambio biótico de las Américas fue un viaje en doble sentido, en donde fauna de América del Sur viajó a Norteamérica y fauna de Norteamérica viajó a Sudamérica. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros en la actualidad en nuestros ecosistemas tenemos un mix de grupos de animales y plantas que vinieron de Norteamérica o son autóctonos de nuestro continente. Y para cerrar este viaje en el tiempo asociado a los humedales, pues tenemos el último periodo más importante y uno de los que más cambios significativos trajo para los humedales, que es el Pleistoceno. El Pleistoceno ocurrió hace 1,8 millones de años a hace aproximadamente 10.000 años. Si nosotros mirásemos una ventana al pasado y contempláramos el Pleistoceno en un periodo que no estuviera en congelación, encontraríamos un paisaje más o menos así, zonas inundables, donde tendríamos grandes mamíferos pastando en sus márgenes, hidratándose en estos lugares y aves y otros animales asociados también a este tipo de lugares. Ahora bien, ya saltando un poco, ¿cómo es la historia del Valle del Cauca en el pasado en lo que respecta a los humedales? El- en nuestro departamento se posiciona en el mapa paleontológico de Colombia por la presencia de fósiles marinos, ¿sí? Fósiles marinos de hace 68 millones de años, en el Cretácico temprano, y además de eso, la presencia importante de animales de la era de hielo de la última glaciación. Entonces, considerando esa importancia y siendo la megafauna un elemento importante para entender las dinámicas de los ecosistemas en el pasado en el departamento, por eso en la clase les puntualizo aquí en el Pleistoceno del Valle del Cauca. Nuestro departamento tiene una riqueza fósil interesante asociada al Pleistoceno. Hay desde estudios asociados a fauna como estudios asociados a flora. Los estudios de flora han ayudado a entender que el departamento tenía una extensión importante de zonas inundables asociadas a un ecosistema de bosque seco también. Y esto se ha logrado gracias a estudios de paleobotánica, de
de estudios de polen en el suelo y eso nos ha ayudado a entender cómo ha estado constituido el panorama ecosistémico en el departamento durante el último glacial. Además de eso, hallazgos importantes y muy abundantes de megamamíferos asociados al río Cauca ayudan a entender que muchos de esos grupos de animales usaban el río Cauca como sitios de pastoreo, de crianza, porque se encuentran tanto organismos adultos como organismos juveniles, ¿sí? Puntos de hidratación e incluso puntos en los que ya los animales llegaban a morir. Eh, los registros son muy abundantes, ¿sí? Hay registros muy grandes, como por ejemplo el de la fotografía, que corresponde a hallazgos de material fósil de mastodontes en Jumbo, donde prácticamente una colección puede llegar a tener 500, 600 piezas solamente de mastodontes. Y además de eso, es interesante que también se han encontrado piezas de de humanos que se desarrollaron durante el Pleistoceno, que probablemente también aprovechaban las zonas inundables del departamento para realizar sus rutas de cacería de estos mamíferos. ¿Qué otros animales son encontrados en los depósitos asociados al río Cauca? Pues mastodontes, que son elefantes un poco o sea, muy parecidos a los elefantes actuales, caballos, no los caballos que nosotros conocemos, sino caballos nativos de Sudamérica que ya se extinguieron, y perezosos gigantes y otros organismos un poco más pequeños como venados, zarigüeyas, bueno, otros animales ahí. Eh, la presencia abundante de este material nos indica que probablemente los cambios de inundabilidad del Valle del Cauca y los cambios del movimiento del río Cauca hayan permitido que se, que se extendieran estos animales y tuvieran como punto de encuentro las zonas inundables de nuestro departamento. Entonces, si nosotros viajásemos hace 20.000, 40.000 años en el pasado, encontraríamos probablemente asociados a los humedales que nosotros conocemos hoy en día, a animales como este mastodonte, un macho, hidratándose o alimentándose de la vegetación que crece en la ribera. Entonces, esto es una imagen para invitarlos a imaginar cómo sería el paisaje del Pleistoceno en la última glaciación, donde encontraríamos pues animales bastante interesantes y diferentes asociados a los humedales. Esta es un poco de la bibliografía asociada a esta clase, por si tienen interés de conocer un poco más sobre el pasado paleontológico de los humedales en el Valle del Cauca. Y muchas gracias.